que a la mayoría os suena un poco a chino. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Y sinceramente, a mí como desde funcionario público a delegado de una sección sindical, ¿esto qué utilidad tiene para mí? Bueno, es un extracto, porque obviamente no tenemos 3 o 4 horas, es algo tediosa la parte final, pero voy a intentar dulcificarla. Y lo que me gustaría explicaros es qué utilidad tiene para vuestro día a día, por supuesto sindical, porque el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, como bien dice su nombre, abarca toda la inteligencia artificial en toda su aplicación en Europa. Y obviamente solo voy a hablar de la laboral, y eso serían, contándolo completamente, de 3 a 4 horas. También es bastante importante saber qué es lo que no entra en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Como sabéis, el sindicato tiene dos grandes preocupaciones, tiene muchas, pero hay dos grandes preocupaciones acerca de la inteligencia artificial. La primera es la clásica sobre la pregunta de ¿va a destruir o va a crear empleo? Bueno, pues el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no se mete en eso. No hace un análisis de cuál es el impacto en términos de volumen de empleo. Ni siquiera hace un análisis en cargas de trabajo. Ni hace un análisis en si va a ser capaz de hacer desaparecer profesiones enteras. No va de eso. Y esto es una lástima, porque nos vendría muy bien, una de las propuestas que sigue defendiendo UGT, tanto a nivel español como europeo, es, ojo, deberíamos hacer dos leyes. Una que hable de lo que os voy a explicar ahora y otra que hable de la afectación al volumen del trabajo. Pero creo que es muy importante hablar desde el principio que de esto no voy a hablar, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿de qué hablo? Bueno, pues ¿a qué aplica? El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial aplica a la dirección algorítmica o a la gestión de las personas mediante algoritmos o mediante inteligencia artificial. No os volváis muy locos al respecto de qué es un algoritmo, qué es la inteligencia artificial. Desde un punto de vista plano, de nosotros como representantes sindicales, nos es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque a la ley le aplica igual, sea un algoritmo o sea una inteligencia artificial, ¿vale? ¿Y qué es la dirección algorítmica? Bueno, pues cuando se usa inteligencia artificial o algoritmos para cualquier parte de nuestra relación laboral. Desde si nos seleccionan para una nueva vacante, tanto de entrada como interna, hasta si nos despiden. Pero también para asignarnos turnos, también para asignarnos un variable, también pues si nos están vigilando nuestra actividad laboral. Todo eso, que no es esencialmente si nos va a quitar o no el trabajo, lo va a hacer el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Vale, pero antes de decir qué hace el Reglamento de Inteligencia Artificial, deberíamos saber cuáles son las consecuencias el impacto que tiene la inteligencia artificial en esa dirección algorítmica. El primero de todos ellos es el sesgo. Como bien tituláis hoy, sesgos. Y es posiblemente la parte más importante. ¿Qué significa hablar de sesgos? Bueno, pues yo lo primero que os quiero hacer es una pregunta. ¿Conocéis a esta persona? Sí, últimamente sí. Quedamos mucho con él. ¿Qué tal os cae? Mal. Eso no tiene nada que ver con la IA, ¿eh? Bueno, pues fijaros, mucha gente no lo sabe, pero tiene mucho que ver con sesgos por inteligencia artificial. Antes de ser presidente de la OTAN, ¿vale? Bueno, presidente de la OTAN y pelota de Trump, el pelota preferido de Trump, tiene un historial. Fue fue primer ministro de los Países Bajos durante un largo tiempo. Aunque es cierto que su gestión política estaba ya muy agotada porque ya llevaba muchos años, este también se hizo muy famoso, también lo recordáis, porque era uno de los frugales que cuando había que dar ayudas a Grecia, Italia y España, él decía que aquí nos lo gastábamos todo en copas y en fiestas. Bueno, pues era este caballero. Bueno, pues este señor tuvo que dimitir por una cuestión que tenía que ver con la gestión de las ayudas para el cuidado de los hijos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hubo una gran polémica porque allí crearon uno de los primeros algoritmos de administraciones públicas. En otra charla que tengo muy específica para las personas, para los funcionarios públicos, hablamos de esto y otros montones de casos al respecto. Bueno, pues fue de los primeros países que aplicó inteligencia artificial, en concreto un algoritmo para decidir a quién había que darle unas ayudas públicas. Estamos hablando de 2021, el algoritmo empezó en 2019, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué fue lo que pasó? Pues que el algoritmo estaba totalmente sesgado.
¿Sesgado en qué sentido? Pues que si detectaba, por ejemplo, algún tipo de apellido no esencialmente europeo, ponía en duda la necesidad de darle la ayuda. En función del barrio, ponía en duda la necesidad de darle la ayuda. ¿Qué significaba esto? Que había dos velocidades. A personas que mostraban un patrón, vamos a decir, europeo, local, y que vivían en unas zonas, vamos a decir, aceptables por el algoritmo, la ayuda se le daba inmediatamente. Pero en otras, o se le daba y se le quitaba, o directamente no se le daba. ¿Qué generó? Pues lo que generó, perdón, que esto va al revés, vale. Como esto va al revés, fue que fueron aplastados por el sistema. Fue tal la bronca política que se generó en aquel país que tuvo que dimitir el gobierno en pleno, porque se demostró que se habían laminado derechos fundamentales de personas, y precisamente las más vulnerables, simplemente porque el algoritmo estaba sesgado. En este caso estaba más bien sesgado por etnia o país de procedencia, o incluso por religión. Bueno, más ejemplos de sesgos. Bueno, esto es un estudio que ya data de 1 año y pico, como va el tiempo, en el que analizamos desde la organización cómo funcionaban las inteligencias artificiales que manejamos todos. El ChatGPT, el Gemini, el Grok, todas estas, el DeepSeek. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que intentamos era buscar si el tratamiento que hacía con respecto a las profesiones. Como sabéis, la profesión de la medicina y la profesión de juez están altamente feminizadas. De hecho, hoy de las universidades salen 3 de cada 4 doctores son mujeres. Pero ¿qué ocurría? Que cuando le preguntabas a ChatGPT, lo que hacía era, le asignaba siempre esa profesión a un hombre. Hicimos un experimento muy profundo que le dábamos órdenes, lo hicimos desde VPNs de otros países. Bueno, al final éramos incapaces de enseñar a esa inteligencia artificial, que tenía muy poco de inteligencia y mucho de artificial, a no ser machista. Pero como tengo el tiempo que tengo, yo siempre pongo este ejemplo de la última conclusión que llegamos de ese estudio. Le pedimos a 6 de inteligencias artificiales